Buenas tardes a todos los presentes. Es para nosotros en Casa Árabe un honor poder participar en esta inauguración del segundo foro Elcano sobre terrorismo global, transformaciones del terrorismo global, organizado por el Real Instituto Elcano con la colaboración de la Embajada de los Estados Unidos y de Casa Árabe. Es un honor hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta que esta institución, Casa Árabe, en sus dos sedes de Córdoba y de Madrid, se está desarrollando como un espacio público abierto a todas las sensibilidades y está tratando de convertirse en un elemento de referencia para las cuestiones, por un lado árabes y por otro lado islámicas en España. Como espacio público abierto a todas las sensibilidades, analizamos, debatimos cuestiones de naturaleza económica, de naturaleza política y de naturaleza cultural, y también, evidentemente, dentro de ese análisis estamos colaborando con una gran cantidad de instituciones en dar a conocer la realidad actual del mundo árabe y también de nuestras propias relaciones como país con dicho mundo. Como he dicho, estamos abiertos a muchas sensibilidades y no podíamos ser ajenos a esta cuestión del terrorismo global, y especialmente ligada a las cuestiones, digamos, más dramáticas y más virulentas del yihadismo. Hemos analizado recientemente y seguiremos analizando cuestiones ligadas a Irak, a Siria. Estamos en contacto con la sociedad civil, con la oposición al régimen sirio, y estamos en general trabajando, insisto, en dar a conocer y, cómo no, en tratar de encontrar soluciones a estas cuestiones. Recientemente albergamos también aquí un panel organizado por el Real Instituto Elcano sobre el retorno de combatientes yihadistas, y también en nuestra sede de Córdoba albergamos una reunión de 4 fiscalías de países, en concreto de Bélgica, de Francia, de España y de Marruecos, preocupadas especialmente por esta cuestión. Como he dicho, para nosotros es muy importante este acto, y sin más ya voy a pasar la palabra al al ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, el señor Krishna R. Urs, y posteriormente será Fernando Reinares quien tome la palabra. Muchas gracias. Krishna. Eduardo, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos aquí. Me siento realmente honrado por haber sido invitado a hablar hoy ante ustedes. Tanto el Real Instituto Elcano como la Casa Árabe están entre las instituciones mejor consideradas de España, y quiero agradecer su colaboración en la organización de este importante foro. La Embajada de los Estados Unidos se enorgullece de apoyar nuevamente este año este diálogo sobre el desafío del terrorismo, como hacemos desde hace 10 años. Desafortunadamente, el terrorismo lleva más de un decenio en primera línea. Estamos involucrados en una larga lucha, no solo para impedir que los que están preparados utilicen la violencia para desarrollar la intolerancia y la opresión, sino, lo que es más importante, para cambiar las condiciones que convierten el descontento y la marginación en extremismo y violencia. Para ello, y ya que estamos en esta sede, es muy importante que sigamos hablando sobre este fenómeno multifacético, tanto para entender los retos a que nos enfrentamos como para coordinar la mejor manera de trabajar conjuntamente para superar este complejo desafío. Si me lo permiten, como elemento central de mi intervención, quisiera utilizar el protagonismo de la lucha contra el llamado Estado Islámico en las primeras páginas como metáfora de nuestro esfuerzo más amplio, por 3 razones. En primer lugar, no hay ejemplo más manifiesto de la virulencia y barbarie
del terrorismo alimentado por el extremismo que el Estado Islámico. En segundo lugar, el Estado Islámico representa una amenaza que requiere y ha galvanizado los esfuerzos conjuntos de una amplia coalición de naciones civilizadas, y esa coordinación resulta vital para la lucha a largo plazo contra el terrorismo. En tercer lugar, el Estado Islámico se alimenta de la disolución de poblaciones privadas de estabilidad y oportunidades. Se nutre de odio sectario y se aprovecha de espacios sin gobierno para propagarse y organizar su avance. Hablaré brevemente sobre el primer punto. Cuando nos enfrentamos a la barbarie de un grupo como el Estado Islámico, tan depravado que incluso Al-Qaeda parece distanciarse de sus crímenes, que además se presenta armado con carros de combate y armamento de vanguardia, afrontamos la necesidad de contrarrestar la fuerza con la fuerza. Como dijo el presidente Obama ante la Asamblea General de la ONU, la brutalidad de los terroristas en Siria e Irak nos obliga a actuar. Agradecemos mucho que España haya actuado tan rápidamente para dar su apoyo a la coalición contra el Estado Islámico y hacer una significativa primera contribución con el envío de formadores a Irak para reforzar la capacidad del ejército iraquí para recuperar su territorio. España se une así a más de 50 otros países que colaboran con Estados Unidos en un largo camino para mermar y destruir esta virulenta amenaza. Esto me lleva a la siguiente afirmación. Tenemos que hacer frente a las amenazas comunes con firmeza colectiva, y la única forma de derrotar una amenaza informe y transnacional como es el terrorismo es mediante una cooperación amplia. Las amenazas a las que hacemos frente son más difusas y están más descentralizadas y geográficamente más dispersas que nunca. El terrorismo no solo pasa por alto las fronteras terrestres, sino que infecta Internet, abre fisuras en la sociedad y confunde a nuestros jóvenes. Abordar esta amenaza requiere todas las herramientas de las que disponemos: políticas, económicas, diplomáticas, militares y quizás lo más importante, el poder de nuestras ideas y valores. La amplitud y el alcance de este reto superan la capacidad de un país. Requiere que países afines aborden este problema mundial conjuntamente y denuncien con una sola voz el canto de sirena de la ideología extremista. Requieren que vayamos mucho más allá de la coordinación del esfuerzo militar. Esta monumental tarea ha de realizarse, sobre todo, mediante la construcción de una arquitectura de cooperación antiterrorista, constituida en gran parte por el intercambio de información. Debemos aumentar los lazos entre los organismos implicados en la lucha contra la delincuencia para arrastrar amenazas y descubrir a los actores perjudiciales, entre las comunidades para compartir ideas, para identificar a jóvenes problemáticos, abordar el descontento y inculcar valores como el pluralismo y la dedicación a la paz. Entre instituciones financieras para cerrar el grifo de los recursos que permiten que las redes terroristas pasen de la retórica a la acción. Y entre las sociedades que sí están abiertas las unas a las otras, pueden promover el entendimiento mutuo necesario para disipar el odio, especialmente con respecto a las divisiones religiosas.
también requieren que examinemos nuestros propios sistemas para ver lo que podemos mejorar. En el caso de España, ya cuenta con un marco jurídico fuerte para perseguir el terrorismo, conseguido a raíz de décadas de muy difícil experiencia en el desmantelamiento de la ETA. Alabamos los esfuerzos previstos para reforzar todavía aún más el Código Penal para que sea más fácil impedir los traslados de combatientes extranjeros y el reclutamiento de terroristas por Internet. Además, esperamos con gran interés la implantación del impresionante Plan Nacional contra el Extremismo Violento, quizás la pieza más importante del puzzle. ¿Por qué? Porque la campaña contra el extremismo no puede definirse como un solo reto de seguridad. Sí, tenemos que sacar a los terroristas de la calle. Y aplaudo en particular a las fuerzas de seguridad de España por su vigilancia, eficacia y impresionante capacidad en este sentido. Pero a largo plazo, el mejor antídoto contra la violencia son programas que apoyan la educación, la juventud, la sociedad civil, el emprendimiento y las oportunidades. Es necesario dar pasos para garantizar que la sociedad civil real puede florecer en países propensos a la represión, que la gente tiene medios para expresar su opinión y organizarse pacíficamente para conseguir una vida mejor, para disminuir el atractivo del extremismo y la violencia que éste fomenta. Creo firmemente que la ideología del Estado Islámico, Al-Qaeda o Boko Haram se debilitará y morirá si está expuesta sistemáticamente por sus falsedades y si la población cuenta con estabilidad y oportunidades para comprender su subversión. En conclusión, tenemos que mantener nuestro enfoque sobre las múltiples líneas de esfuerzo de manera simultánea. Juntos debemos buscar y neutralizar a los terroristas que pretendan subyugar y oprimir. Tenemos que establecer los vínculos necesarios para que nuestras instituciones puedan compartir información en tiempo real, detener los ataques antes de que se produzcan y identificar y detener a los terroristas antes de que actúen. Tenemos que fortalecer nuestras leyes para disponer de las herramientas legales necesarias para impedir que los combatientes extranjeros alimenten los conflictos, interrumpir el flujo de dinero hacia los grupos terroristas y privar a los extremistas de una plataforma para radicalizar adeptos confundidos en persona o en Internet. Sobre todo, tenemos que ganar la guerra de las ideas, promoviendo nuestros valores de forma convincente, redoblando los recursos para promover las libertades inalienables para todas las comunidades, utilizando las oportunidades y la educación para desplazar el extremismo. Y una vez más, debemos hacerlo de forma coordinada y en colaboración, porque el reto es demasiado grande como para no abordarlo conjuntamente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro consejero. Muchas gracias a la Embajada de Estados Unidos por colaborar una vez más con el Real Instituto Elcano en hacer posible este foro de análisis sobre el terrorismo global, que ojalá no fuera necesario convocar, pero que incluso en días como hoy, con las informaciones que han llegado de Nigeria o de Irak o de Siria, queda de manifiesto la medida en la que estamos todavía ante un problema que está muy lejos de remitir. Les doy
en el nombre de mi institución, el Real Instituto Elcano, la bienvenida a todos ustedes. Les agradezco mucho su presencia hoy. Quería agradecer muy especialmente la presencia de nuestros ponentes y especialmente de aquellos que, como Tricia Bacon, como Guido Steinberg, como Asaf Moghadam, vienen de lejos y no han querido perder la oportunidad de compartir este ámbito de discusión con nosotros. El año 2014 en términos de terrorismo internacional es un año señero para todo el mundo, también especialmente para España. Se han cumplido los 10 años del 11 de marzo. El Real Instituto Elcano contribuyó al esclarecimiento de quiénes y por qué llevaron a cabo la matanza en los trenes de cercanías con un libro publicado el pasado mes de marzo y en relación con las transformaciones del terrorismo global que se han hecho particularmente manifiestas precisamente este año con la declaración por parte del Estado Islámico del Califato y los conflictos que mantiene con Al-Qaeda. Sobre eso discutiremos en este foro. Desde el Real Instituto Elcano hemos querido responder con algunas iniciativas ante, como digo, este proceso de transformación del terrorismo global. Un volumen que les presentaremos mañana, algunas sesiones que hemos tenido, una de ellas en esta casa, con una excelente acogida, por cierto, sobre la movilización yihadista en España asociada con los conflictos en Siria, Irak y en el norte de África, y por supuesto con este segundo foro elcano de terrorismo global que hemos convocado, también conociendo cuál es el estado de la opinión pública española acerca de la percepción de la amenaza del terrorismo internacional, en particular de Al-Qaeda y del Estado Islámico. El programa que tienen ante ustedes tiene como lógica la de, en primer lugar, ofrecerles un panel en el que por un lado tengamos ocasión de escuchar al doctor Asaf Moghadam hablarnos de la situación del yihadismo en zonas de conflicto donde los repertorios de violencia no se limitan exclusivamente al terrorismo, sino que se imbrican con otras formas de violencia generalizada más amplias. Por lo tanto, los terrenos, una visión del fenómeno en los terrenos donde la violencia del conflicto armado es más intensa, y al mismo tiempo un especialista como el profesor Manuel Torres, que nos va a hablar de cuál es el reflejo que esta situación del terrorismo internacional, del yihadismo global, está teniendo en Internet. Después hemos querido abordar un panel acerca de la competición entre grupos yihadistas y la eventual cooperación entre grupos yihadistas. Para eso hemos invitado al doctor Guido Steinberg y a la profesora Tricia Bacon, que es la primera vez que nos acompaña en este foro, por lo cual estamos especialmente encantados. Y además, permítanme que les diga, todos los años hacemos un esfuerzo importante, aunque no todos los años lo conseguimos, porque entre los ponentes del foro haya una mujer. Estamos en España y, por tanto, no podíamos obviar el impacto que esta transformación del terrorismo global está teniendo para un ámbito geoestratégicamente tan importante para nosotros como es el del norte de África y en particular el Magreb y el Sahel. Por eso tendremos mañana la presencia entre nosotros de Jesús Díaz Alcalde, del Instituto Español de Estudios Estratégicos, y del inspector del Cuerpo Nacional de Policía, José Antonio Vázquez, que trabaja en estos temas en la Comisaría General de Información. Y finalmente, mirando hacia el norte,
queríamos detenernos también en las facetas de la amenaza del terrorismo islamista en Europa Occidental. Para ello contaremos con otro invitado de los que viene de lejos, en este caso Peter Nesser, que yo creo que no ha llegado todavía, pero que estará a buen seguro esta tarde ya en Madrid. Y por supuesto, hablar del país vecino, Francia, donde la movilización yihadista está alcanzando niveles de intensidad particularmente importantes, y la evolución también de la amenaza del terrorismo yihadista en España. No quiero extenderme más para que podamos mantener el horario previsto, y lo primero que tendremos a partir de este momento será la presentación de un documento de trabajo del Real Instituto Elcano que precisamente se refiere a las pautas de implicación, a los cambios en las pautas de implicación yihadista en España desde mediados de los años 90 hasta prácticamente la actualidad, y que es la tercera entrega de una serie que deriva, como los libros de los que les he hablado y como otras actividades, incluida esta, de un proyecto de investigación multianual que en el Real Instituto Elcano estamos llevando a cabo sobre la evolución del terrorismo yihadista en España. Creí que lo había hecho, pero si no lo había hecho, me tengo que disculpar muy encarecidamente. Estaba convencido de haber agradecido a la Casa Árabe y a su director el volvernos a acoger un año más. Afortunadamente tuve la ocasión de hacerlo hace bien poco, con lo cual estoy seguro que este pecado es algo más venial de lo que podría parecer, pero muchísimas gracias, embajador, por la siempre tan extraordinariamente amable, liberal acogida, incluso al tratamiento de temas que sí tienen su epicentro en estos momentos en el mundo árabe, pero afectan al conjunto de la humanidad. Muchísimas gracias a la Embajada de Estados Unidos también, y si les parece, iniciamos pues nuestras sesiones de trabajo con la presentación del documento de trabajo por parte de Carola García Calvo y de mí mismo. Quería anticiparles también que seguramente habrán recibido unos formularios en los cuales pueden ustedes escribir cualquier pregunta, observación, comentario que tengan, para que se pueda hacer llegar ese comentario a los ponentes que se encuentren en la mesa o a otros ponentes que en algún momento puedan responder a la cuestión que deseen ustedes plantear. Muchísimas gracias, y si les parece seguimos con nuestra sesión. Bueno, mientras mi colega Carola García Calvo coloca una breve presentación de PowerPoint con la que queremos acompañar nuestras palabras, quería anticiparles, como ya creo que les he comentado, que esta es la tercera entrega de una investigación en curso sobre la evolución del terrorismo yihadista en España desde mediados de los años 90. El primer documento de trabajo estuvo dedicado a la evolución de la caracterización social de cuantos individuos habían sido condenados en nuestro país por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista, o en el caso de los suicidas de Leganés habían muerto como consecuencia de actividades relacionadas con el terrorismo yihadista. El segundo de los documentos de trabajo estuvo dedicado a los procesos de radicalización, a través de los cuales estos individuos hicieron suya la ideología del salafismo yihadista y las motivaciones para implicarse en actividades de carácter terrorista. Ambos documentos están disponibles para ustedes en la página web del Real Instituto Elcano bajo el tema genérico Terrorismo Internacional.
Y el documento que brevemente les vamos a presentar hoy como portada al conjunto de sesiones de este segundo Foro Elcano sobre terrorismo global es un documento que van a poder consultar ya, bajar en internet, pues a partir de mañana por la mañana, supongo, quizá de esta misma noche, y está dedicado no ya a la caracterización social de los individuos implicados en actividades de terrorismo yihadista en España, no ya a su proceso de radicalización, que fue objeto de nuestro segundo trabajo, de nuestra segunda entrega, sino a las pautas de implicación yihadista. Y les voy a recordar muy rápidamente, en el contexto de este... Me están avisando en este momento que el documento de trabajo ya está disponible para ustedes en la página web del Real Instituto Elcano a partir de estos momentos. Les recuerdo que es un estudio basado en información acerca de 90 personas. 90 personas que son exactamente las que han recibido algún tipo de condena o han muerto en España por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista, o como en un caso el de Alequem Alamari, primero recibió condena, fue excarcelado por un desajuste judicial, fue detenido en el año 1997 como miembro del GIA en Valencia, condenado a 12 años de prisión, excarcelado por un desajuste judicial en el año 2002 e incorporado casi de manera inmediata, a los pocos meses, a uno de los 3 componentes de la red terrorista del 11 de marzo y finalmente convertido en uno de los suicidas que se inmoló en Leganés el 3 de abril del año 2004. Por tanto, estamos hablando de individuos que estaban, todos ellos, adheridos en distinto grado a las actitudes y a las creencias propias de esa visión rigorista, fundamentalista, belicosa, del Islam que conocemos como salafismo yihadista. Quiere esto decir que aquellos individuos que hubieran sido encausados en sumarios abiertos en la Audiencia Nacional por terrorismo yihadista, pero que no eran yihadistas, pues como un empresario valenciano o como los delincuentes que traficaron con explosivos y posibilitaron que la red del 11M tuviera con qué provocar la masacre que provocaron, no están incluidos en nuestra muestra, puesto que no se trata de yihadistas. Lo que hemos hecho, una vez más, en este caso, insisto, no para caracterizar a los yihadistas, no para hablar de su proceso de radicalización, de cuándo, de dónde, de cómo se produjo, ha sido extraer datos de todos los sumarios abiertos desde el año 1995 en la Audiencia Nacional por delitos relacionados con el terrorismo yihadista, tratarlos estadísticamente y complementar la información derivada de todo ello y los datos producidos con todo ello con entrevistas puntuales con expertos, normalmente de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, del Centro Nacional, hasta ahora llamado Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista, o de, por ejemplo, Mossos d'Esquadra, para precisar algunas categorías para algún individuo, para una variable determinada. Pues bien, vamos a ofrecerles muy sucintamente algunas pinceladas sobre 4 aspectos especialmente relevantes de la implicación yihadista de estos 90 individuos condenados o muertos en España desde el año 1996 hasta el 2013. Vamos a hablarles en primer lugar de cuáles fueron las modalidades y formas de su implicación yihadista, la posición que estos individuos tenían en la clase de formación terrorista a la que estaban más asociados. Vamos a hablarles también de sus funciones individuales y del entrenamiento, el adiestramiento
que tuvieron y finalmente de los delitos por los que fueron condenados como consecuencia de su implicación yihadista. Miren, la primera observación que cabe hacer a partir de nuestros datos, el documento es mucho más amplio y prolijo, solamente, como digo, les vamos a transmitir en este momento unas breves pinceladas de algunos aspectos particularmente relevantes. Y la primera observación que cabe hacer, ahora que tanto se habla del terrorismo individual, de los mal llamados lobos solitarios, la primera observación que cabe hacer es que en nuestro país la inmensa mayoría de los individuos que se implicaron en actividades relacionadas con el terrorismo yihadista no lo hicieron solos. El terrorismo yihadista individual, el individuo que actúa aislado, solo, por su propia cuenta, es estadísticamente irrelevante. E incluso los muy pocos casos conocidos, que se cuentan con apenas los dedos de la mano, denotan una particular propensión hacia la implicación en actividades yihadistas como expresión de una conducta desviada, a menudo afectada por patologías de la personalidad. Por tanto, la inmensa mayoría, nada menos que casi el 97% del total de individuos condenados, o en el caso de los suicidas de Leganés muertos en España desde 1996 hasta el año 2013, se implicó en actividades yihadistas en compañía de otros individuos con los que compartía las mismas actitudes y creencias, normalmente con otros individuos con quienes se radicalizó. En algunos casos, unos pocos, estos individuos pertenecían al directorio o al aparato de alguna organización. Por ejemplo, entre los condenados en España hay un alto integrante del aparato de propaganda de Al-Qaeda, está el que fuera líder del grupo islámico combatiente marroquí, pero lo más normal, lo más habitual, es que los yihadistas en España se hayan implicado en células, es decir, en pequeños grupos, que pueden variar en número de 3, 4 o 5 hasta incluso la treintena, y que por tanto su estructura interna denotará variaciones de unos casos a otros, pero en sus elementos básicos, como veremos enseguida, comparte la misma composición. Lo importante de esto es que células terroristas puede haber de 3 tipos, al menos en nuestro estudio las hemos clasificado en 3 tipos. Células que son parte de una organización, operan en España o operan en Francia o se mueven o se trasladan de Pakistán a España o se trasladan de Algeria a España, pero son células que forman parte de la estructura de una organización. En segundo lugar, hay células que únicamente están relacionadas con alguna organización, que no forman parte orgánica, que no forman parte estructural de esa organización, pero que hemos detectado tienen algún tipo de vínculo de mayor o menor intensidad. Pues, por ejemplo, que esa célula, aunque no pertenezca a Al-Qaeda, pues ha enviado dinero a importantes elementos de Al-Qaeda en Pakistán. O una célula que, aunque no pertenezca al entonces todavía denominado Grupo Salafista para la Predicación y el Combate, lo que hoy sería Al-Qaeda en el Magreb Islámico, pues facilitaba algo de apoyo a militantes de esta organización. Es decir, células, como digo, relacionadas de un modo u otro, pero no integradas en una estructura organizativa. Y en tercer lugar tenemos a las células independientes, que no tienen vínculo organizativo alguno, que no tienen vínculo histórico, personal, orgánico
alguno y por lo tanto que operan tal y como su propio nombre indica, de manera, insisto, independiente. Pues bien, lo fascinante del caso español, ahora que tanto se habla de los individuos y de las células independientes, lo fascinante del caso español es que individuos incorporados a células independientes solo son el 2,4%. Es decir, de nuevo, casi estadísticamente irrelevante. La inmensa mayoría de los yihadistas en España se han implicado en células, pero en células integradas en una organización o en células relacionadas con una organización. Verán en el documento de trabajo, cuando tengan ocasión de leerlo, que las células a las que han pertenecido los individuos, las células integradas a las que han pertenecido casi la mitad de los individuos objeto de nuestro estudio, concretamente el 48,2%, han sido, entre otras, Al-Qaeda. Recuerden, porque todavía muchos españoles lo ignoran, que Al-Qaeda fundó en 1994 en España una de sus principales células en Europa, una célula que, por sus conexiones con la célula de Hamburgo, fue desmantelada en noviembre del año 2001 y que y algunos de cuyos miembros ubicados en la periferia iniciaron después la formación de el que sería el primero de los 3 componentes que finalmente tendrá la red terrorista del 11 de marzo. Ha habido individuos también que han sido activos en España y que han sido condenados en nuestro país y que han pertenecido a una célula de Tehrik-e-Talibán Pakistán, en este caso detenidos en Barcelona. Tehrik-e-Talibán Pakistán procede de las zonas tribales de Pakistán y los miembros de esta célula eran pakistaníes, salvo un indio. Hemos tenido en nuestro país individuos pertenecientes a células integradas en el grupo islámico armado y en alguna de sus escisiones, individuos integrados en células del grupo islámico combatiente marroquí e incluso individuos integrados en células pertenecientes a organizaciones que se desenvuelven en otro ámbito, como es el de Internet, pero que han sido ya catalogadas por su estructura interna e intercambios con organizaciones como Ansar Mujahideen. Y entre las organizaciones con las que tenían relación distintas células a las que han pertenecido nada menos que el 45,9% de los yihadistas condenados o muertos en España, tenemos de nuevo a la propia Al-Qaeda, a grupos activos precisamente en el ámbito de Oriente Medio en Irak, como Ansar al-Islam o Al-Qaeda en Irak, es decir, lo que luego será el Estado Islámico, lo que luego será el Estado Islámico de Irak, lo que después será el Estado Islámico de Irak y Levante, y lo que ahora es el Estado Islámico, o el propio GSPC, la antesala de Al-Qaeda en el Magreb Islámico. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir que la evidencia española, la evidencia empírica de que disponemos sobre todos los individuos que en España se han implicado en actividades yihadistas y como consecuencia de ello han sido condenados o murieron en un acto de terrorismo suicida, refuta la tesis ampliamente extendida de que el yihadismo global y el terrorismo global asociado al yihadismo global después del 11S se fue paulatinamente convirtiendo en algo horizontal, amorfo, desestructurado, sin articulación interna, sin estrategia y sin liderazgo. Si algo demuestran los datos de nuestra investigación por lo que se refiere a las modalidades y formas de la implicación yihadista, es la importancia que de uno u otro modo tienen
la conexión con las organizaciones basadas en el exterior, estas a las que he aludido. Y la actual dinámica en Oriente Medio no parece que vaya a afectar a esta situación, más aún parece que puede volver a traer permitir que retome todavía más centralidad la importancia de las organizaciones. No en vano, los individuos que son radicalizados, que han sido radicalizados y reclutados en España para trasladarse a Siria e Irak, están en estos momentos llevando a cabo actividades no de manera independiente, sino en el marco de dos organizaciones yihadistas. Una se llama Jabhat al-Nusra y es el brazo oficial de Al-Qaeda en Siria, y la mayoría adscritos a lo que conocemos como Estado Islámico. Para trasladarles algunas cuestiones centrales, básicas, sobre la cuestión de la posición de los individuos en estas células integradas y relacionadas a las que aludía, paso la palabra a mi compañera y colega Carola García Calvo. La doctora Carola García Calvo, por cierto, porque el año pasado intervino en este foro, pero no era doctora, y ahora ya es doctora, lo cual supongo que va a hacer que ustedes la verán con más simpatía todavía, porque se pueden imaginar el grado de esfuerzo que ha requerido completar un trabajo de esas características y además hacerlo con cum laude, ¿no? Y ahora, solamente porque ella va a hablar, pero si no, era el momento de darle un aplauso, ¿verdad?, por su doctorado. No, por favor. Muchas gracias, Fernando Reinares, por cederme la palabra. Agradezco también las menciones a mi tesis doctoral, pero bueno, sin más dilación y para que tengamos tiempo para abrir el turno de preguntas, continúo la exposición de los principales resultados de nuestro trabajo empírico sobre la implicación de los yihadistas en España. En este sentido, y en primer lugar, abordaré la posición que estos individuos implicados en las células que ha descrito mi colega Fernando Reinares, la posición que dentro de estas células, en función de su nivel de autoridad, de su responsabilidad y grado de implicación, adoptaron en el seno de las mismas. De este modo, y como podemos ver, a lo largo del tiempo la distribución no varía, situándose un 26,5% de los condenados en la posición central, que está ocupada por los dirigentes de las células y sus lugartenientes, lo cual justifica que el porcentaje sea menor, siendo el grupo más numeroso aquellos que se implicaron en un nivel intermedio, donde sobre todo se ubican aquellos miembros que pertenecen formalmente a la célula y que desarrollan tareas específicas relacionadas con las actividades propias de las células terroristas. Aquí lo hicieron, como pueden ver, un 65,1% de los condenados, mientras que en la periferia, que está ocupada por simpatizantes, colaboradores que formalmente no forman parte de la estructura de la célula, pero que sí colaboran esporádicamente con estos, así como también los últimos incorporados a la célula, lo hicieron el 8,4% del total de los condenados. Si cruzamos esta posición de la célula, este lugar en el que se ubicaron los individuos con las características sociodemográficas, con las variables referidas a las características sociodemográficas que abordamos en el primer de los documentos de trabajo que presentamos sobre el estudio de la evolución del terrorismo yihadista en España, al que se ha referido Fernando Reinares al inicio de su intervención. Es decir, si cruzamos esta posición con variables referidas en primer lugar a la edad, al estado civil y al tener o no hijos, así como otras relacionadas con su nivel educativo, la ocupación que tenían en el momento de ser detenidos o la tenencia de antecedentes penales, no observamos perfiles específicos que impliquen o que conlleven la asociación de una determinada ubicación dentro de la célula con un perfil sociodemográfico específico. Así, por ejemplo, centrándonos
fijándonos en las variables referidas a la edad, el estado civil y los hijos, observamos que en la distribución total de detenidos, la edad media era de 33,6 años. Esta era la edad media de la general. Si nos fijamos en el centro de la célula, la media es algo menor, es algo inferior, situándose en los 33 años, siendo algo más jóvenes los individuos, los condenados que estaban ubicados en el nivel intermedio, cuya media de edad estaba en los 29,4 años, y algo superior, es decir, el grupo con más edad de los tres era el de la periferia, donde los individuos tenían 34,8 años como media. Pero, como decimos, no hay diferencias significativas atendiendo a la distribución general. En cuanto a estar casados y tener hijos, de nuevo coincide fundamentalmente con la distribución general que ya recogíamos en el primer documento de trabajo publicado, y es que la mayoría de estos individuos estaban casados y tenían cargas familiares, tenían hijos a su cargo. Esta distribución se manifiesta de manera más o menos homogénea a lo largo de los tres círculos aludidos, si bien observamos que hay más solteros en el nivel intermedio. También este es el grupo, todo hay que decirlo, más numeroso de individuos. De este modo, fijándonos ahora en su nivel educativo, vemos que si bien este es diverso a lo largo de los tres círculos, sí destaca el nivel intermedio por ser el círculo donde se ubicaron los individuos que en mayor medida completaron sus estudios secundarios o tenían estudios superiores. Esto lo podemos explicar porque, como decíamos al principio, los individuos que se ubican en los niveles intermedios son los que tienen tareas específicas, normalmente asociadas a su propia profesión, con lo cual justifica que tengan un mayor nivel educativo. Sin embargo, los datos refutan la idea de que en los círculos centrales los dirigentes o sus lugartenientes están mejor preparados que en otros círculos. No podemos afirmar, en base a nuestros datos, que esto sea así. Refiriéndonos a la ocupación que tenían en el momento de ser detenidos o muertos en acción de terrorismo yihadista, vemos que también existe gran diversidad. Ahí tenemos ocupaciones que van desde empresarios asalariados a obreros agrícolas, obreros especializados o sin especializar a lo largo de los tres círculos. Esto también coincide de manera clara con los datos que ofrecíamos en el primer documento de trabajo en relación a la distribución total de los condenados, si bien vemos que nuestros datos también refutan la idea de que los individuos situados en el círculo central son yihadistas a tiempo completo, es decir, dedican la mayor parte de su tiempo a las actividades terroristas, y los situados en los círculos intermedios lo serían a tiempo parcial, digamos, alternando una ocupación laboral normal con su faceta de implicación en actividades terroristas. Por último, en cuanto a los antecedentes penales, de nuevo, no vemos diferencias significativas en ninguno de los tres círculos propuestos, siendo en torno a 3/4 partes del total de los individuos condenados los que carecían de antecedentes penales en cada uno de los tres círculos y en torno al 25% de los mismos en cada uno de los círculos los que sí los poseían. Por tanto, y en conclusión, podemos afirmar que el posicionamiento de un individuo en el centro, en el nivel intermedio o en la periferia de la célula no responde a ningún perfil sociodemográfico característico. Bien. Pasando ahora a las funciones que estos individuos implicados en actividades de terrorismo yihadista en nuestro país desarrollaban, en primer lugar, y a nivel agregado, diremos que en España han operado un total de 17 células. Algunas de ellas operaban en una misma red, como
el caso de la red del 11M, compuesta por 3 células. Pues bien, estas 17 células desarrollaron 6 funciones fundamentales. La de proselitismo y adoctrinamiento, la de adaptación y reclutamiento de nuevos recursos humanos para la célula, las funciones de infraestructura y logística, financiación, entrenamiento y, por último, funciones de carácter operativo. Atendiendo ahora a la evolución temporal de cómo evolucionan el desempeño de estas funciones a lo largo del tiempo, veremos que en el segundo periodo estudiado, aquel que comprende de 2004 a 2012, se incrementa el número de células con una función operativa. Si en el primer periodo no existía ninguna célula con esta función en concreto, en el segundo periodo estudiado era un 53,8% las células que eran de carácter operativo. Trasladando estos datos agregados para las células al nivel individual, es decir, a las funciones individuales que cada uno de nuestros individuos recogidos en este estudio desempeñaban dentro de su célula, diremos que las funciones coinciden básicamente con el nivel agregado y del mismo modo observamos cómo del primer al segundo periodo se incrementan de manera muy significativa o predominan de manera significativa las tareas de logística y infraestructura, que abarcan al 48,3% de los individuos, y sobre todo las funciones operativas, que significan un 35% más, que significan un 35% y son más de 20 puntos porcentuales por encima del mismo dato para el primer periodo estudiado. En el nivel individual debemos hablar además de una función añadida, que es la de dirección, que es la función de dirección de la célula, el ejercicio del liderazgo. Y observamos que en ambos periodos estos ofrecen porcentajes relativamente pequeños, como es de esperar, el número de dirigentes es menor, pero que de un periodo a otro no cambian significativamente, situándose en el 16,6% y el 15% del total. Bien. A continuación hablaremos de los individuos que tuvieron o recibieron entrenamiento en las actividades, en entrenamiento físico o para el desempeño de las actividades terroristas. En este sentido, vemos que alrededor de una tercera parte del total de los individuos condenados o muertos en acto de terrorismo en España para el periodo de tiempo estudiado recibió algún tipo de entrenamiento formal, si bien las experiencias de cada uno de estos varía en función de cuándo y dónde lo recibieran. Así, por un lado, tenemos que más de la mitad de estos individuos recibieron este adiestramiento dentro de España, mientras que los restantes acudieron a otros campos de entrenamiento fuera de nuestras fronteras, campos de entrenamiento de organizaciones terroristas con su sede fuera de nuestras fronteras, como Al-Qaeda. Así, en el primer periodo de tiempo, algunos de los individuos condenados en España acudieron a campos de entrenamiento situados, por ejemplo, en Bosnia, en concreto el campo de Zenica, mientras que en ese mismo periodo, de una manera menos formal o menos profesional, individuos se entrenaron en España, por ejemplo, en Valencia, y me estoy refiriendo aquí a la célula desarticulada en 1997, perteneciente al GIA, que poseía una finca rural en la provincia de Valencia donde recibían entrenamiento más o menos formal, pero no tan profesional como el que se recibía fuera de nuestras fronteras. Del mismo modo, también es por todos conocidos para nuestro segundo periodo de tiempo estudiado que individuos relacionados, implicados en los atentados del 11 de marzo en Madrid, se entrenaban en una finca rural, igualmente rural como la de Valencia, en Morata de Tajuña, donde desarrollaron capacidades para el manejo y uso de explosivos, así como otras aptitudes físicas.
Vuelvo a pasar la palabra a Fernando Reinares para abordar las últimas de las facetas que recogemos en este documento de trabajo, que es la condena. Sí, porque nos ha preocupado la cuestión de si las funciones que los individuos desempeñan en su implicación yihadista, sobre todo en el seno de células integradas o relacionadas, se corresponde con el tipo de delitos por los que han sido condenados en la Audiencia Nacional, que, como saben, es la única jurisdicción en España que trata delitos relacionados con el terrorismo. Y, bueno, 9 de cada 10 de estos individuos, 9 de cada 10, fueron condenados por pertenencia a organización terrorista o colaboración con organización terrorista, entre, a menudo, algún otro delito. 9 de cada 10 individuos. Ahora bien, hay toda una serie de funciones que han llevado a cabo como miembros de las células que no se encuentran entre los delitos por los que fueron penados o que se corresponden solo parcialmente con ese tipo de delitos. Del mismo modo que 9 de cada 10 de estos individuos fueron condenados por pertenencia o colaboración con organización terrorista, es igualmente relevante el dato de que, por ejemplo, entre los años 2000 y 2012, solamente 1 de cada 5 detenidos sospechosos de actividades relacionadas con el terrorismo yihadista fue finalmente condenado. De manera que 4 de cada 5 individuos no eran condenados. Normalmente se trataba de individuos que hacían cosas que desde diciembre del año 2010 son delito asociado con el terrorismo y que no eran delito antes de diciembre del año 2010. Porque, a diferencia de otros países de nuestro entorno, como por ejemplo el Reino Unido o Francia, que después del 11 de septiembre introdujeron nuevas legislaciones antiterroristas adecuadas o acomodadas a la morfología, al alcance, a las especificidades del terrorismo yihadista, en España no lo hicimos hasta finales del año 2010. No entró en vigor la reforma del Código Penal hasta finales del año 2010. Y es ahí cuando se introducen nuevas definiciones de grupo terrorista, que para llevar a cabo actividades terroristas ya no se tiene que estar asociado a una organización como, en el caso español, ETA, pero sobre todo tipifica nuevos delitos de terrorismo entre los cuales se encuentra el adoctrinamiento, la captación, el adiestramiento, la formación, es decir, todo este tipo de actividades que, insisto, solo son delitos de terrorismo a partir de que entró en vigor la reforma del Código Penal en diciembre del año 2010. Y es la principal, no la única, de las explicaciones de ese desfase de 5-1 a que hacía referencia. Ni que decir tiene, por cierto, que de haber estado un tratamiento jurídico del terrorismo de estas características en vigor después del 11 de septiembre, pues algunos de los individuos que en la operación Dátil no fueron detenidos hubieran sido detenidos y probablemente se hubiera impedido que hubieran formado la red terrorista que después ocasionó 191 muertos en Madrid el año 2004. Y creo que esto es todo, de manera que tenemos unos minutos para recoger alguna pregunta que ustedes tengan antes de la pausa a café y de iniciar propiamente las sesiones. Me indican que hay algunos miembros de la prensa que tienen preferencia en este momento a la hora de plantear sus cuestiones y a partir ya de esta sesión cualquiera de ustedes podrá plantear la pregunta que crea oportuno.
Hola, buenas tardes. Soy Roland Lloyd de France Press. Una pregunta. En cuanto al perfil sociodemográfico de esos condenados, ¿se sabe cuántos de ellos o cuántas de ellos fueron mujeres? No es una cuestión que corresponda a nuestro documento de hoy, pero está recogido en el primero de los documentos y en el caso español, entre los 90, es decir, del total de 90 individuos, como digo, condenados o muertos por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista, no hay una sola mujer. Todos son varones. Todos son varones. Esto no quiere decir que no se haya detenido a alguna mujer. Se ha detenido a alguna mujer, incluso recientemente. Pero hasta ahora, al día de hoy, todos los condenados y los 6 muertos en Leganés que no habían sido antes condenados, puesto que el 7º sí lo había sido, todos son varones. Yo soy Eduardo González, del Diplomat. Una cuestión respecto al número de los detenidos que habían sido entrenados en España. Dijeron que en el segundo periodo, dijeron el caso de Morata de Tajuña, etc. Respecto al primer periodo, ¿en qué ha cambiado? ¿Hay otros lugares, otros centros de adiestramiento? ¿Y son también, es más formal ese adiestramiento que en el primer periodo? Bueno, para empezar, los 2 periodos a los que nos referimos son los siguientes. Es decir, cubrimos condenas y muertes desde el año 1996 hasta el año 2013. Pero distinguimos entre los individuos que fueron detenidos entre 1995 y 2003 y los que fueron detenidos entre 2004 y 2012, detenidos o, en este caso, muertos. Y si echamos un vistazo a la tabla relativa a adiestramiento y entrenamiento, utilizamos estas 2 expresiones para tratar de transmitir la idea de que el adiestramiento está en un nivel algo inferior al entrenamiento, es menos reglado, menos formal, menos, como le gusta decir a Carola, menos profesionalizado. Es decir, una cosa es ser adiestrado en la manufactura de unas bombas específicas para un atentado específico y otra cosa es irse a un campo, al campo Al-Faruq de Al-Qaeda en Afganistán y estar varios meses y después hacer un segundo curso, etcétera. Bueno, pues a ese respecto, mire, durante el primer periodo es cuando los yihadistas en España tienden a salir fuera para recibir entrenamiento. ¿Dónde lo hacen? Primero en Bosnia y en Argelia. En el caso de Argelia puede ser que individuos entrenados en Argelia hayan venido luego a España, como ocurrió con la primera célula yihadista detenida en nuestro país del GIA en 1997, o Yemen. Y en el segundo periodo, así como en el primero, los escenarios de entrenamiento que más sobresalen son Bosnia y Argelia. En el segundo periodo, los escenarios que más sobresalen, o el escenario que más sobresale, es España. Seguramente, retomando la distinción que hice antes, en Bosnia y Argelia estamos hablando de entrenamiento propiamente dicho, en el caso español más bien de adiestramiento. Ahora, usted estaba interesado en la distinción entre un periodo del tiempo y otro, pues esa es decir, ahora esta es una situación que el inicio del conflicto en Siria e Irak probablemente ha quebrado.
y ahora volvemos a asistir a un ciclo en el que los yihadistas españoles se trasladan fuera de nuestro país para recibir entrenamiento e incluso implicarse en actividades violentas de orientación yihadista. Pido perdón. Y respecto, ha dicho ahora lo de yihadistas españoles, ¿en esos 90 son todos de nacionalidad española? Bueno, este es otro dato que podrán ver en el primero de los documentos de trabajo, pero ya le anticipo el asunto. Mire, de estos 90 individuos, nacidos en España, el 5%. Con nacionalidad española, en torno al 13%. Es decir, hasta ahora, porque justamente en los 2 últimos años esto ha cambiado. Hasta ahora, hablar de terrorismo yihadista o hablar de terroristas yihadistas o hablar de yihadistas en España era hacerlo de personas cuyo país de nacimiento y cuya nacionalidad era sobre todo argelina, marroquí y pakistaní. Hubo un componente sirio muy importante en los años 90, pero argelinos, marroquíes, pakistaníes. Es interesante esto que les digo, porque en España hay residiendo casi 15 veces más marroquíes que argelinos. Y sin embargo, en las células yihadistas que ha habido en nuestro país, los argelinos han tenido tanta presencia como los marroquíes. Seguramente esto tiene que ver, claro, con la trayectoria del terrorismo en Argelia desde inicios de los años 90 y su penetración en algunos países del sur de Europa, como Italia o como España, precisamente en esa década. Y ya que me hace la pregunta, nosotros estamos hablando aquí de condenados y de muertos, no de detenidos. Es por una cuestión deontológica, no utilizar datos de individuos que hayan pasado un proceso judicial y no hayan sido finalmente condenados, aunque sepamos que hacían cosas de las que ahora tipificamos como delito y que con la actual legislación hubieran sido detenidos y condenados. Pero haciendo esa salvedad, sí que es interesante que la gran mayoría de los individuos detenidos en España desde el inicio del conflicto en Siria e Irak son nacidos en España y españoles de nacionalidad. Es decir, que estamos asistiendo en los 2 últimos años, no antes, en los 2 últimos años estamos asistiendo a la eclosión del terrorismo, perdón, a la eclosión del yihadismo home ground, como llaman. Esto no es nuevo en el Reino Unido, esto no es nuevo en Francia, pero esto es nuevo en España y es nuevo en Italia. Y fíjense qué curioso es que precisamente las sociedades cuya población musulmana está compuesta principalmente de segundas generaciones, de descendientes de inmigrantes de primera generación procedentes de países mayoritariamente musulmanes, son los que están siendo en la actualidad más afectados por la movilización yihadista relacionada con Siria e Irak. Algo que corrobora el hecho de que en España, allí donde de verdad tenemos segundas generaciones, estables y arraigadas, es precisamente donde está ocurriendo lo mismo que está ocurriendo en Francia, en el Reino Unido, en Bélgica. Es decir, ¿dónde? En Ceuta y en Melilla, de donde procede la gran mayoría de los individuos que han sido detenidos desde el año 2002 hasta el día de hoy y que están en procedimientos judiciales y sobre los cuales no ha habido aún sentencia.